Entonces, vamos a iniciar el metabolismo con la glicólisis. La glicólisis nosotros lo vimos en biología en forma muy general. Sí, sí, Krishna, sí. Vimos en general la glicólisis. Bueno, de todas las moléculas que los conforman, la glucosa es la que nos va a ofrecer la energía para todas nuestras funciones biológicas. Es una molécula que está formada por 6 átomos de carbón y tiene un grupo funcional aldehído, y por eso es una aldohexosa. Su valor energético es muy alto porque es de 2.800 kJ por mol, ¿ya? Cuando esta es reducida totalmente. Entonces, esta molécula va a ser la molécula fundamental para generar energía y los procesos que sufre la glucosa. Sí, Krishna, sí, ya contesté. Se inician con un proceso que es común a todos los seres vivos, que es la glicólisis o glucólisis, ¿está? Lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la glucosa va a ser como una molécula que va a ser como un punto central del catabolismo. Entonces, cuando nosotros tenemos glucosa en exceso, entonces esa glucosa se guarda en un polímero llamado glucógeno. También puede formar dímeros como la sacarosa y el almidón en los vegetales. Nosotros no formamos almidón, solamente los vegetales. Dime. ¿Dónde se guardaba cuando estaba en exceso? Se guarda en los hepatocitos, en el hígado, y en forma de glucógeno. ¿Ya? ¿Cómo era que podían ver los alumnos? ¿Ven ustedes la mano allá en casa? No. ¿Cómo era que podían ver las flechas? ¿Cómo? No entiendo. Es que no se ve bien. No, sí, hay que mover algo aquí. Tiene esa cosa que sale. No, aquí la mano esta no la ven. No, y el lapicito apretar la mano. Sí, aprieto la mano y aparece la mano para nosotros, pero ellos no la ven. Y el lápiz es para escribir. Y al lado del lapicito. ¿Esa cruz la ven? Tampoco. Profe, y que tiene que compartir toda su pantalla, profe, no solo el PPT. ¿Y cómo se comparte toda la pantalla? Apriete allá la flechita con el cuadradito, donde están los participantes al lado del igual. Ahí. Y ponga compartir. Cámara. No, arriba. Ahí. ¿Ahí? Sí. Y apriete la pantalla, toda la pantalla, ahí, y ponga compartir. Ya. Y ahora pregunte si es que ven ese más. Ahora Abre el PPT. ¿Ahora qué hago? Abre el PowerPoint. En el computador. En el computador. El PPT el que descargó allá abajo, el que dice clase de glicólisis. Sí. ¿Y ahí? No va a ver el chat, sí. No voy a ver el chat.
Profe, pero sí se ve el puntero. Ven el puntero, pero no los veo a ustedes. Así que cuando necesiten algo me van a tener que hablar, porque yo no veo el chat. ¿Ya? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya. Entonces, estábamos aquí en que la glucosa va a permitir, ¿no?, que nosotros podamos obtener grandes cantidades de ATP. Y cuando nosotros tenemos en exceso, se almacena. La glucosa, cuando se degrada, puede entrar a dos vías. La vía de las pentosas fosfato, o que son vías oxidativas porque son catabólicas, y la vía de la glicólisis, y la glicólisis va a generar un producto que puede entonces ser utilizado para la respiración celular. Y la respiración celular es la que va a ofrecer la mayor cantidad de ATP. Entonces esa es la importancia de la glucosa. El proceso de glicólisis o glucólisis es un proceso irreversible porque hay varias reacciones químicas que son irreversibles dentro de toda la ruta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en forma concisa en la glicólisis? ¿Ya? Hay una transferencia de electrones al NAD que está reducido y hay una síntesis de ATP. Entonces, cuando se transfieren los electrones, entonces se entrega una energía de 146 kilojoules por mol. Y el ATP, cuando se forma el ATP, entonces gastamos 61 kilojoules por mol. Porque para que se pueda activar este proceso es necesario utilizar 2 ATP. Entonces, el proceso va a generar 4 ATP, pero gasta 2 ATP. Y eso implica 61 kilojoules por mol. Entonces, en resumen, cuando vemos el valor energético de esta vía, es de menos 85 kilojoules por mol, porque restamos los 146, los 61. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Cuánto se gasta? A ver, ¿por qué más o menos? ¿Quién dijo? Porque yo no entendí lo de la síntesis de ATP. Ya. Resulta, por favor, en casa no me pueden escribir porque no veo. Me tienen que hablar. Ya vamos a ver cómo ocurre el proceso, pero ustedes tienen que conocerlo porque lo vimos en biología. Para que pueda iniciar la glicólisis es necesario gastar 2 ATP. ¿Ya? Entonces, ese gasto de ATP implica 61 kilojoules por mol. Vamos a ver que la glucosa tiene que asociarse a un grupo fosfato, se gasta un ATP. Después la fructosa se asocia a otro grupo fosfato, se gasta otro ATP. ¿Ya? Y cuando las moléculas que ya han sido activadas liberan electrones energéticos que son captados por el NAD, entonces ellos van a guardar 146 kilojoules por mol. Entonces, la energía que se produce en esta transferencia electrónica
menos el gasto del ATP es menos 85 kilojoules por mol. Me están escribiendo. Profe, yo me metí a la sesión para ver cuando le pongan algo en el chat. Ah, ya, gracias. Ay, ¿y ahora? No sé entrar. Tengo que meterme a PPT de nuevo. Ya, eso. Ya, entonces. Este proceso ocurre en el citosol de la célula, por eso es que es común a todos los organismos del planeta. No requiere de un organelo, va a ser generado por enzimas que se encuentran en el citosol. ¿Ya? Entonces, vemos que la glucosa va a sufrir una serie de procesos hasta dar origen al ácido pirúvico. Estos procesos constan de 10 pasos y inicialmente se requiere de ATP, entonces se habla de la fase preparatoria, cuando la glucosa y la fructosa se asocian a reciben el grupo fosfato. Y la fase siguiente recibe el nombre de fase de pago, porque ahí es donde la glucosa va, o sea, las moléculas de la vía van a generar energía. Y esa energía va a ser captada por el ADP y por el NAD. Ya. Entonces, vamos a ver en qué consiste la fase preparatoria. Entonces, decíamos que la glucosa tiene que fosforilarse. Se transforma en glucosa 6-fosfato, gracias a una enzima llamada exoquinasa. Exo de 6, quinasa que transfiere el grupo fosfato. Esta vía es irreversible. ¿Ya? Partimos con una vía irreversible. La glucosa 6-fosfato es transformada por una isomerasa en fructosa 6-fosfato. Esta es reversible. La fructosa 6-fosfato es fosforilada gracias a la fructosa quinasa 1, o sea, la enzima que transfiere el grupo fosfato, y se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Esa es una vía irreversible. La fructosa 1,6-bifosfato va a dar origen a dos compuestos de 3 carbonos, ¿ya? Que gracias a una aldolasa, entonces da origen al gliceraldehído 3-fosfato, que es muy importante, es el que va a seguir la vía, y la dihidroacetona fosfato. Entonces, la dihidroacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato por una isomerasa. Entonces, al final de este proceso, nosotros vamos a considerar que vamos a obtener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato a partir de la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, ahora viene la fase de beneficio.
que es la fase donde se va a entregar energía. Y el gliceraldehído 3-fosfato es una molécula muy rica en energía. Ha recibido toda la energía del ATP y de la glucosa que le dio origen. Entonces, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es la que permite que el gliceraldehído se asocie a fósforo, fósforo inorgánico y que se oxide. Entonces el NAD se transforma en NADH. Recuerden que estamos en procesos catabólicos y lo que tiene que ocurrir son oxidaciones. Después, el gliceraldehído 3-fosfato, al asociarse al fósforo y oxidarse, se transforma en 1,3-bifosfoglicerato, que también es un compuesto rico en energía. Entonces, va a dar origen a un ATP. Por lo tanto, va a dar origen al 3-fosfoglicerato, porque pierde el grupo fosfato del carbono 1. Y eso lo hace a través de la fosfoglicerato quinasa. Quinasa porque transfiere el grupo fosfato. El 3-fosfoglicerato va a formar un compuesto en que el grupo fosfato está en otro carbono, nada más, por la acción de una mutasa. Entonces, el grupo fosfato que está en carbono 3 ahora se transfiere al carbono 2. Y el 2-fosfoglicerato se deshidrata y forma el fosfoenol piruvato por una enolasa. Y el fosfoenol piruvato va a generar otro ATP y en una reacción irreversible. Tenemos 3 reacciones irreversibles en esta vía metabólica y da origen al piruvato. Entonces, en resumen, se han generado 4 ATP. ¿Por qué 4? Porque cada vez que nosotros vemos estas reacciones, tenemos que multiplicar por 2, porque veníamos de una molécula de 6 carbonos, ahora tenemos moléculas de 3 carbonos, ¿sí? ¿Queda claro eso? Ya. Y entonces se forman 4 ATP y se forman 2 NADH. Pero como se gastan 2 ATP, entonces el producto neto es 2 ATP y 2 NADH. ¿Sí? Cuando en la fase anterior, en la fase preparatoria, nosotros gastamos 2 ATP, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ahora, en la fase de beneficio, nosotros producimos 4 ATP. 2 aquí y 2 acá. ¿Ya? Y formamos 2 NADH. Entonces, producto neto son 2 ATP, porque gastamos 2 inicialmente. Ya. ¿Cuál es el destino de la molécula final de esta vía metabólica? El piruvato. El piruvato, se van a formar 2 moléculas de piruvato, sabemos, ¿cierto? Depende en qué ambiente se encuentre, puede generar fermentación o puede, en presencia de oxígeno, entrar a la mitocondria.
entonces ahí se inicia el proceso de respiración celular. La fermentación, existen dos tipos de fermentaciones. La fermentación alcohólica, que es generada principalmente por las levaduras, y la fermentación láctica. En la fermentación alcohólica se van a dar origen a 2 moléculas de etanol más 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, en el proceso de formación de la cerveza se utiliza estas levaduras y las burbujas que tiene la cerveza es el dióxido de carbono que liberan estas levaduras cuando hacen la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica se va a formar ácido láctico. Y entonces, estas dos fermentaciones no producen ATP, pero estas fermentaciones las hacen cuando nosotros hablamos de procesos catabólicos, decimos que los procesos catabólicos son oxidativos. Estas moléculas no se oxidan, sino que se reducen y producen NAD más, que alimenta a la glicólisis en el paso que vimos cuando se forma el NAD, que es el paso de gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-difosfoglicerato. Aquí está este NAD que está acá, va a ser alimentado por la fermentación. Entonces, la función de la fermentación es justamente alimentar a la glicólisis para que ésta pueda producir ATP, porque la fermentación como tal no produce ATP. ¿Ya? Ahora, si el piruvato está en presencia de oxígeno, entonces va a sufrir procesos en la mitocondria para iniciar toda la cadena de reacciones de la respiración celular. Vamos a volver a la glicólisis. Y aquí ustedes tienen marcados los puntos que son irreversibles en esta vía metabólica. ¿Ya? El paso de glucosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato. ¿Ya? Entonces, las enzimas que participan en estas reacciones son las que están reguladas y ellas van a regular la glicólisis. Y entonces vemos, por ejemplo, decíamos, cuando la glucosa se fosforila, lo hace por una exoquinasa. Y entonces, ¿quién va a frenar el efecto de la exoquinasa? El ATP. Cuando hay suficiente ATP en la célula, la exoquinasa está inactiva. Y por lo tanto, toda la vía metabólica no puede seguir adelante. En el caso del paso de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, vamos a ver que la fosfofructoquinasa 1 va a ser inhibida también por el ATP, el citrato, que es un producto de la respiración celular, y protones. Pero es activada por AMP, ADP y fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, estos componentes son, ¿qué nos están diciendo? Que la célula necesita energía. Porque si tenemos AMP, ese AMP no nos va a poder proporcionar energía. El ADP proporciona solamente una molécula, ¿cierto? O sea, hay una ruptura de la molécula, nada más. ¿Ya?
Y en el caso de la fosfoenol, en el fosfoenol piruvato a piruvato, entonces tenemos, es inactivada la piruvatoquinasa por ATP, el aminoácido alanina y la acetilcoenzima A. Y es activada por el AMP. Tenemos que la piruvatoquinasa también va a estar controlada por una enzima que va a ser responsable de la formación del paso del ATP al ADP. Entonces, cuando la piruvatoquinasa está activa, entonces esta va a permitir la degradación del ATP. Y entonces va a quedar inactiva la piruvatoquinasa bajo la acción de modificaciones covalentes con el fósforo. Entonces la piruvatoquinasa se va a asociar al fósforo y de esa forma va a estar activa. Importante, cuando nosotros estudiamos esta vía metabólica, entonces vemos que hay 9 intermediarios entre la glucosa y el ácido pirúvico, porque son 10 pasos, 9, ¿ya? Y estos intermediarios tienen diferentes funciones. Una de ellas es mantener los monosacáridos dentro de la célula, porque ellos van a estar asociados a fósforo. Y en este caso, los monosacáridos asociados a fósforo no pueden atravesar la membrana plasmática. Se debe incorporar el NADP para formar ATP. Y los grupos fosfato se unen a los centros activos de las enzimas glicolíticas, que es lo que acabamos de ver. Entonces, es importante estos intermediarios. Y vemos que la fructosa 6-fosfato, por ejemplo, requiere del ATP para poder trabajar y el magnesio. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos los cofactores, las coenzimas, hablábamos que el ATP era una coenzima también? Aquí está trabajando como coenzima, ¿ya? Y el grupo magnesio, que es un cofactor. Vamos ahora a estudiar la glicólisis. Hemos visto la glicólisis en términos generales. Ahora vamos a ver cada uno de los pasos de la glicólisis. El paso 1 es la fosforilación de la glucosa. Es un paso irreversible. Y trabaja la hexoquinasa. Entonces, esta enzima se acopla al ATP, ¿no? Y ese cambio conformacional le permite poder degradar el ATP y liberar el grupo fosfato para que se asocie a glucosa. Importante saber que esta hexoquinasa tiene un nombre genérico, hexoquinasa. En los diferentes tejidos va a tener representantes que son isoenzimas. ¿Se acuerdan ustedes lo que eran las isoenzimas? Cuando estudiamos enzimas, vimos isoenzimas. Ya.
Cuéntame, Christopher, ¿qué es una isoenzima? Estoy esperando. No, parece que no. Ese sí, profe, fue a las 9:12. Eso sí, estoy viendo. Ya. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una isoenzima? No. Acuérdense que las isoenzimas son enzimas que son, ¿cómo se llama esto? Profe, acá sale que son enzimas que cumplen la misma función, pero difieren ligeramente en su estructura primaria. Sí. Por eso, son enzimas que son, se me fue la palabra que quiero decir, ellas tienen un diferente origen genético, tienen otro gen, ellos son codificadas, esas. Las enzimas son codificadas por diferentes genes, pero cumplen la misma función. Pero tienen variaciones en las constantes que las representan, el km, la velocidad máxima. Entonces eso va a depender de cada tejido. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay varias exoquinasas. Ya. Profe, Entonces, dime. ¿podría repetir de nuevo qué es lo que hacía la exoquinasa? La exoquinasa lo que hace es fosforilar a la glucosa. Y le colocan Ya, grupo fosfato en el carbono 6. gracias. Ya, por nada. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la comparación de una isoenzima, la exoquinasa y la glucoquinasa. En el músculo, la exoquinasa va a fosforilar a la glucosa en el carbono 6 y su Km es de 0,1 milimol. Y en el caso del hígado, la glucosa es fosforilada por la glucoquinasa y su Km es de 10 milimol. Entonces ahí vemos la diferencia que hay entre una enzima y otra, pero cumplen la misma función. ¿Ya? ¿Por qué una es en el músculo tiene que ser diferente a la del hígado? Porque en el hígado, ¿qué es lo que tenemos en el hígado? Nosotros tenemos glucógeno, tenemos mucha glucosa. Entonces, para que la glucosa pueda ser utilizada por las demás células, entonces tiene que ser fosforilada. Y se fosforila primero en el carbono 1 y después viene otra enzima y la transfiere al carbono 6. Y ahí tenemos una enzima específica en el hígado que permite extraer el grupo fosfato para que la glucosa quede libre y pueda entrar a la sangre. En el hígado, el proceso de glicólisis es como más favorable porque tenemos la glucosa disponible. ¿Ya? Entonces, si se necesita glucosa 6-fosfato, entonces se produce a partir del glicógeno. Pero son, sí, ellas tienen la misma función, como vimos ahora, pero
Estas moléculas están codificadas de diferentes genes. Ellos provienen de diferentes genes. Por lo tanto, su estructura es diferente. Y como consecuencia de eso, sus valores que las definen van a ser diferentes. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, el KM, el KM de cada una de estas enzimas es diferente. Entonces, ¿cuál de ellas va a tener más afinidad con la glucosa? ¿La hexoquinasa o la glucoquinasa? ¿Ah? Ya. La hexoquinasa, mientras más bajo el KM, más afinidad hay. ¿Ya? Ya. Entonces, habíamos dicho que habían algunas reacciones químicas de la glicólisis que eran como importantes en la regulación de esta vía metabólica. Y la primera que teníamos era la fosforilación de la glucosa. La glucosa 6-fosfato puede pasar, no seguir en la glicólisis, puede pasar a glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato puede dar origen al glucógeno. Entonces se guarda la glucosa de esa forma. Tiene que estar fosforilada para que pueda entrar a la molécula, el polímero de glucógeno. Vamos a ver cómo se forma el glucógeno y cómo se degrada posteriormente. Y también puede dar origen al glucoronato. El glucoronato es un derivado ácido de la glucosa que se asocia a la bilirrubina en el hígado y entonces se hace la bilirrubina más soluble. Entonces esa es la función importante. El glucoronato va a asociarse con la glucosamina 6-fosfato, que es derivada de la fructosa 6-fosfato. Y entonces también permite la formación de otros carbohidratos. Esa es la importancia de la primera parte de la glicólisis. Entonces, vemos, por un lado está la vía degradativa y por otro lado tenemos una vía que va a formar polímeros o va a formar otros carbohidratos. Pero lo que nosotros tenemos que preocuparnos es qué es lo que pasa con la glucosa 6-fosfato en la vía que estamos estudiando. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente paso, que es la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Entonces, ahí trabaja una isomerasa y que, dime. ¿Este paso es reversible o irreversible? Este es reversible, porque aquí no se está aportando energía externa. ¿Ya? Entonces la glucosa 6-fosfato lo único que hace es modificar sus elementos, sus átomos en el espacio, nada más. Y entonces aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los 6 carbonos distribuidos en un anillo hexagonal, pero aquí la fructosa tiene un anillo de 5 lados, no de 6, ¿ya? Es pentagonal. Entonces, tenemos fuera de este anillo a 2 carbonos, el carbono 1 y el carbono 6. ¿Sí? El carbono 6 era el carbono que estaba libre del anillo de la glucosa también y está fosforilado. Y el resto de los
átomo se reorganiza y forma la fructosa. Es una reacción reversible y hay un cambio del grupo carbonilo, que es el carbono asociado a 2 átomos de oxígeno, y el hidroxilo, que es oxígeno e hidrógeno, de los carbonos 1 y el carbono 2. Y entonces vemos que el carbono, en el siguiente paso, nosotros vamos a hacer uso de estos cambios para que la molécula pueda seguir las reacciones. Pasamos al tercer paso, que es el paso fundamental de la glicólisis. Este es el paso de mayor regulación de la glicólisis, que es irreversible. ¿Ya? Aquí trabaja la fosfofructoquinasa 1 y requiere de magnesio. Aquí vemos que la fosfofructoquinasa va a estar inhibida por ATP y citrato y va a estar activada por AMP, ADP y fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ya? La fructosa 2,6-bifosfato está relacionada con otros procesos metabólicos que no vamos a ver en este momento. Entonces, para que ocurra este proceso se requiere ATP. Y la actividad de esta enzima, por supuesto, va a estar determinada por lo que acabamos de decir y es completamente irreversible. Después vamos a ver cómo podemos obviar esta condición irreversible de la vía metabólica. En el paso 4 se rompe la fructosa 1,6-bifosfato. Y entonces, este es un paso reversible y se van a obtener 2 compuestos, que es la dihidroacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la dihidroacetona fosfato, bajo la acción de una mutasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a hablar de 2 moléculas de 3 carbonos. Dime. ¿Podría repetir el paso 4 que no lo entendí muy bien? Ya, ¿qué no entendiste? Un poco de todo el paso 4. Ya, el paso 4. Que nosotros tenemos una molécula de 6 carbonos, que está fosforilada en 2 carbonos, carbono 1 y el carbono 6. Esta molécula va a ser escindida, partida en 2, por la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. Entonces, se obtienen 2 moléculas diferentes, la dihidroacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Pero la dihidroacetona fosfato no es una molécula activa dentro de la glicólisis. Entonces se tiene que transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y eso lo hace por una isomerasa, que transforma la dihidroacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Nada? Ya. Y entonces, a ver, esto es lo que está ocurriendo. Tenemos la fructosa 1,6-bifosfato, la dihidroacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato.
bajo la acción de la isomerasa. El paso 6 ya comienzan los procesos catabólicos propiamente tal, y aquí ocurre la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Ahora recuerden ustedes que cada una de estas moléculas tenemos que multiplicarla por 2, porque son 2 moléculas de 3 carbonos. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es la que va a permitir que el gliceraldehído se oxide y se asocia a un grupo fosfato inorgánico, no viene del ATP, está ahí presente, ¿ya? Entonces hay una oxidación del gliceraldehído y una fosforilación y se transforma en 1,3-bifosfoglicerato. Reacción reversible. Ya. Aquí tenemos la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, está oxidado y fosforilado a la vez. El paso 7 es la formación del primer ATP por la fosfoglicerato quinasa. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato se va a asociar al ADP y va a formar ATP y 3-fosfoglicerato. Entonces aquí ya estamos liberando 18,5 kJ por mol. El paso anterior, porque estamos hablando de la etapa como de pago de lo que se ha gastado de energía anteriormente, había gastado una parte de energía porque era ligeramente endergónico. ¿Ya? Entonces, finalmente, podemos decir que el provecho energético es 12,5 kJ por mol. En el paso 8, el 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato. Lo único que ha hecho es mover el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. Y esto es importante para el trabajo de las enzimas de esta vía. No, yo siento como hablan, pero no hablan. No hablan, se salen o llegan una persona. Ya. Entonces, el 3-fosfoglicerato, bajo la fosfoglicerato mutasa, se transforma en 2-fosfoglicerato y aquí hay no está ofreciendo energía, sino que está gastando un poco de energía. En el paso 9, vamos a ver que el 2-fosfoglicerato se deshidrata y entonces se transforma en fosfonol piruvato. Aunque aquí se gasta energía, el fosfonol piruvato va a formar el segundo ATP en la siguiente etapa, que bajo la acción de la piruvato quinasa. Esta enzima necesita potasio y magnesio como cofactores. Y la liberación de energía es alta, es menos 61,9 kJ por mol, pero 30,5 kJ por mol se conservan en el ATP. Por lo tanto, el producto final es 31,4 kJ por mol de la liberación de energía de esta etapa. ¿Ya?
Entonces el fosfonol piruvato se va a transformar en piruvato y se va a formar una molécula de ATP. Hasta ahí llegamos en la glicólisis. Entonces, el balance general de la glicólisis es, tenemos una molécula de glucosa, se gastan 2 ATPs, 2 NAD+, 4 ADP, 2 fósforos inorgánicos. Se forman 2 piruvatos, 2 NADP, 2 NADH, 2 protones se liberan junto con el NADH, 4 ATP y 2 moléculas de agua. ¿Saben de dónde vienen todas esas moléculas? De los diferentes pasos que acabamos de ver, ¿cierto? El agua viene de una etapa de deshidratación que hablamos, ¿cierto? El ADP viene de los ATP que gastamos en la primera etapa, ¿no? Y aquí tenemos los 4 ATP formados, ¿ya? Entonces, el balance global es 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato. El NADH va a introducirse posteriormente a la mitocondria y va a formar parte de los NADH que van a transferir energía a la cadena electrónica. Bien. Entonces, la regulación de esta vía metabólica está dada principalmente por la cantidad de ATP que nosotros tengamos disponible en la célula. Si tenemos poco ATP disponible en la célula, entonces esta vía metabólica va a ser activada. Si hay mucho ATP, queda la exoquinasa completamente inactivada. ¿Ya? Entonces, importante, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Cuáles son las enzimas que están reguladas? Son la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que son los puntos donde está la regulación. ¿Ya? Ahora, importante, para que ocurra la glicólisis, hay control también hormonal y vamos a tener la acción del glucagón, la insulina, la adrenalina para poder generar energía. Y también va a estar regulada genéticamente, es decir, depende de la disposición que tengamos de las determinadas enzimas, es que se van a activar genes o no. Entonces, esa es la regulación a través de la expresión de genes, ¿no? De las enzimas glicolíticas. ¿Ya? Entonces, esa es la glicólisis. ¿Cuál es la regulación básica de la glicólisis? La velocidad de la glicólisis va a estar regulada por, como ya acabamos de decir, el consumo de ATP, la generación de NADH, porque si se ocupa todo el NAD más, la glicólisis queda paralizada. Entonces, si se puede activar la fermentación para que siga adelante la glicólisis, buena es la condición. La regulación alostérica de varias enzimas, como las que vimos, las fluctuaciones en la concentración de los metabolitos, o sea, la concentración de cada una de las moléculas que están en la vía metabólica, la regulación hormonal y los cambios de la expresión génica de varias enzimas, ¿no? Entonces,
Esa es como la regulación fundamental de la glicólisis. ¿Por qué los intermediarios de la glicólisis son fosforilados? Bueno, ya les mencioné anteriormente, para que los monosacáridos puedan salir de la célula, necesitan estar libres. Si la glucosa, si está fosforilada, no va a salir de la célula. Entonces, mantiene los azúcares dentro de la célula. Y restablecen el ATP de la célula. Favorece la unión de cada sustrato fosforilado al sitio activo de las enzimas que van a participar en cada una de las etapas de este proceso. Entonces, por eso es necesario que las moléculas estén fosforiladas. Entonces partimos de una molécula que no está fosforilada, inmediatamente se fosforila y estos grupos que están fosforilados van a ocupar un sitio especial dentro de la molécula para que pueda activarse con la enzima correspondiente. ¿Qué ocurre en la glicólisis en los tejidos cancerosos? Bueno, ustedes saben que existe un examen en que se introduce vía sanguínea glucosa marcada con positrones, que son partículas de los átomos. Entonces, una vez que esta ha circulado por todo el cuerpo, se hace un examen parecido a un escáner donde se detecta dónde está acumulada la glucosa marcada. Y entonces, generalmente, cuando hay cáncer, las células cancerosas requieren de mucha energía y entonces ellas son las que van a captar más la glucosa. Y entonces se puede detectar dónde hay un centro activo. Pero hay que tener cuidado porque este examen puede decir dónde está el centro activo, pero no siempre es cáncer. ¿Ya? Y entonces aquí ustedes ven la imagen donde está el mayor consumo de glucosa. Entonces, lo importante también es que las células cancerosas, como trabajan con tanta rapidez, ellos utilizan la energía de la glicólisis más que de las reacciones aeróbicas, es decir, tienen una frecuencia de respiración celular muchísimo más baja que cualquier tejido. Ahora, nosotros decimos que la glicólisis parte de la glucosa, pero vamos a tener varias fuentes de glucosa. Entonces tenemos, por ejemplo, la lactosa. La lactosa va a proporcionar una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, ¿cierto? La sacarosa va a proporcionar, Estas fuentes de glucosa que vamos a tener son como de nosotros, de nuestro cuerpo o de los alimentos que consumimos. De los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, la lactosa viene de la leche, ¿cierto? La fructosa de las frutas, sí. Entonces, la sacarosa va a proporcionar glucosa y fructosa. Entonces, la sacarosa va a facilitar mucho la glicólisis.
porque va a dar el origen a la fructosa, que es la molécula que viene a continuación, ¿cierto? Entonces aquí no es necesario que la glucosa se transforme en fructosa, como ocurre en condiciones normales, ¿ya? Y entonces estas moléculas van a facilitar todos los procesos. Y aquí estamos, vemos que hay moléculas que pueden, por vías intermedias, también entrar a la glicólisis. Por ejemplo, la galactosa sufre procesos químicos específicos y se transforma en glucosa 1-fosfato. Tenemos la manosa 6-fosfato, puede dar origen a la fructosa 6-fosfato. Entonces, esas son otras vías de entrada, ¿ya? Para la glicólisis. Ya. Entonces, vamos a ver cuál es lo que ofrece cada una de estas moléculas ricas en energía. Porque el piruvato es una molécula que aún puede proporcionar energía. Por eso es que puede entrar a la respiración celular. Y entonces el piruvato contiene el 100% de energía contenida en la molécula glucosa, el 79,4% lo encontramos en el piruvato. O sea que esta vía metabólica no es tan eficiente. Por eso produce solamente 2 ATP. El 15,5% lo vamos a encontrar en los NADH. Y el 2,1% en los 2 ATP. Entonces, la mayor cantidad de energía queda todavía contenida en las moléculas de piruvato. Pero creo que no entiendo si siempre hablan de que el ATP es como la mayor fuente de energía y es como que tiene mucha energía. Sí. Y aquí se ve que el piruvato tiene más energía. Sí, pero lo que pasa es que el piruvato después va a proporcionar, va a ser transformado en otras moléculas que van a proporcionar ATP, mayor cantidad de ATP. Lo que pasa es que aquí en esta vía metabólica se producen apenas 2 ATP. Entonces, de toda la cantidad de energía que tiene contenida la molécula de glucosa, solamente se obtienen 2 ATP por esta vía metabólica. Entonces, se genera este producto final que es el piruvato, que es el que tiene la mayor cantidad de energía de esa molécula. Entonces tiene que sufrir otros procesos, en este caso la respiración celular. ¿Sí? Ya, entonces el destino del piruvato ya lo sabíamos, ya lo habíamos mencionado, que es la fermentación y la respiración celular. Para que ocurra respiración celular es fundamental que haya oxígeno en la célula. Si no hay oxígeno, no hay respiración celular. Y esta ocurre en el interior de la mitocondria, ¿ya? Entonces, el piruvato va a descarboxilarse y se va a oxidar para formar, y se asocia con la coenzima A, y forma la piedra angular del catabolismo, que es la acetilcoenzima A. Eso ocurre dentro de la mitocondria, ¿ya? En la matriz mitocondrial. Ahí ocurre eso. Entonces, a partir de las 2 moléculas de piruvato, se forman 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y entonces, esta inicia todo el proceso de la respiración celular, porque es el alimentador del ciclo de Krebs que está ocurriendo en la matriz mitocondrial. Vamos a dejar esto hasta aquí.
y vamos a, porque estamos viendo solamente lo que es la glicólisis. Entonces, no vamos a entrar a ver la respiración celular ahora. Vamos a ver qué es la glicólisis, ¿no? Y decíamos que el piruvato puede dar origen a la fermentación alcohólica o la fermentación láctica. Cuando nosotros observamos la fermentación alcohólica, ¿qué es lo que vemos? Que el piruvato va a descarboxilarse y va a formar acetaldehído. Pero, a la vez, el NADH se va a oxidar. Por lo tanto, el piruvato lo que sufrió fue una reducción. Se redujo el piruvato, se descarboxiló y dio origen a acetaldehído más dióxido de carbono. Eso es lo que ocurre en la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica, aquí tenemos el ácido pirúvico que da origen a, por reducción, a ácido láctico. Aquí no hay descarboxilación, ¿ya? Entonces, este ácido láctico es fuente de NAD+, porque se redujo el ácido pirúvico. Y este NAD+, va a ir a la etapa de la glicólisis, donde el gliceraldehído 3-fosfato se oxida. Entonces, es fuente impulsora de la glicólisis. Importante, la glicólisis es una vía anaeróbica, no necesita de oxígeno, ¿ya? Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de músculos, unos músculos que trabajan con una gran cantidad de oxígeno porque requieren de respiración celular, y otros músculos que trabajan en condiciones anaeróbicas. Entonces, por ejemplo, en una carrera de 100 metros plano, los músculos no reciben suficiente oxígeno para que ocurra el proceso de respiración celular. Entonces, se utiliza la fermentación láctica para proporcionar energía. Entonces, a partir de esta fermentación, se genera un ciclo biológico que vamos a ver a continuación. Que me perdí, profe, ¿la fermentación láctica no necesita oxígeno? No, es anaeróbica. Entonces, gracias a la fermentación láctica, que el piruvato puede hacer la respiración celular cuando no tiene oxígeno. No. El piruvato es producto de la glicólisis. El piruvato tiene 3 caminos. Uno, fermentación alcohólica, otro, fermentación láctica, en ausencia de oxígeno. Cuando el piruvato está en presencia de oxígeno, puede hacer respiración celular. O sea, si no hay oxígeno, no hay respiración. No hay respiración. De ninguna manera. De ninguna Ya, forma. ya entendí. Dime. La fermentación láctica, ¿cuándo se ocupa? ¿La fermentación láctica qué? ¿Cuándo se ocupa? Nosotros no tenemos fermentación alcohólica. Nosotros, en nuestro organismo no. Nosotros lo único que hacemos es sacar provecho de la fermentación alcohólica y tomar cerveza. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en aquellas condiciones en que nosotros necesitamos energía para nuestros músculos y no tenemos
suficiente energía, tenemos que obtener energía por un proceso que sea rápido, porque la respiración celular no es tan rápida. Entonces, se hace fermentación láctica. Y aquí vamos a ver que se va a generar un ciclo biológico, que es el ciclo de Cori. ¿En qué consiste eso? En que los músculos están haciendo fermentación láctica. ¿Ya? La fermentación láctica, bueno, los músculos, primero que nada, tenemos acúmulo de glucosa en forma de glucógeno, igual como ocurre en los hepatocitos. Entonces, todo el requerimiento de glucosa va a estar dado por la degradación de glucógeno, y esta glucosa es utilizada en la fermentación láctica y se produce ácido láctico. El ácido láctico o lactato, eso depende del nivel de oxidación nada más, va a pasar del músculo a la sangre. Y de la sangre va a pasar al hígado. Entonces, el ácido láctico sufre un proceso de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Ya, pero de la glucosa, ¿a partir de qué? De la fermentación láctica. No. Gluconeogénesis es un proceso que ocurre con diferentes sustratos. ¿Ya? Neo, ¿qué significa? Nuevo. Formación de glucosa a partir de componentes que no son hidratos de carbono. Entonces, el lactato no es un monosacárido, es otra cosa. ¿Ya? Podemos hacer gluconeogénesis a partir de aminoácidos, a partir de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el ácido láctico sufre gluconeogénesis. Y la creación de glucosa. Glucosa, A partir de elementos que no son hidratos de carbono. Entonces, da origen a la glucosa. Esta glucosa que está formándose pasa a la sangre y de la sangre pasa al músculo. Y el músculo se hace la fermentación láctica. Y ese es el ciclo. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos suficiente glucosa y ya el músculo no requiere de ella, entonces se acumula la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. Aquí tenemos un gráfico que muestra la tasa de consumo de oxígeno en función del tiempo, y vemos cuando hay un ejercicio, hay un gran consumo de oxígeno, pero llega un momento en que ya no tenemos oxígeno disponible. Entonces, esa falta de oxígeno va a llevar a que los músculos hagan la fermentación láctica. ¿Ya? Entonces, vemos que cuando llegamos a niveles, llegamos a las tasas del gasto de oxígeno de casi 5 litros por minuto, y ya inmediatamente bajamos a el consumo de más o menos 1 litro por minuto, y ahí ya imposible, tenemos que hacer fermentación láctica. Entonces, ¿podríamos decir que la fermentación láctica se debe por la falta de oxígeno? Sí, porque es una reacción anaeróbica. Y en los músculos tenemos la opción de tener una fermentación láctica o una respiración celular. ¿Ya? O sea, que se hacen los dos en los músculos. Sí, claro. Ya. Entonces, eso es con respecto a la glicólisis. ¿Alguna pregunta?
ahora tienen que como meterse en cada uno de los pasos, y entonces eso lo vamos a hacer a continuación con las preguntas del taller, y vamos a trabajar en cada una de estas cosas importantes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a descansar 20 minutos. Profe, después del break de 20 minutos vamos a ver otro PPT o vamos a ir al taller. Vamos a ver inmediatamente el taller. Ah, ya. Solo esta era la clase. Esta es la clase. Ah, Sí. Sí. El taller está en el aula, sí. Sí. Entonces, bien.